Yo voy y vengo, de acá para allá y de allá para acá, intentando descubrir si el mundo será como lo sueño. Ha llegado el momento de cruzar el famoso Paso de Jama. Creo que durante 150 o 200 kilómetros voy a ir a más de 4000 metros, a ver qué tal se porta Supernova, a ver si no hace alusión a su nombre y explota. Pensaba que iba a atravesar el norte argentino en 4 días y ya iba a llegar a Chile. Hoy es mi día número 20 y creo que eso habla por sí solo. Así que a Chile por el Paso de Jama. A ver si con suerte encuentro algunos arándanos en el desierto. Vamos a ver. Nada es imposible. Como por ejemplo, dar la vuelta al mundo en moto. ¡Vámonos! Aquella mañana salí bien temprano de Humahuaca con idea de llegar a San Pedro de Atacama antes de que se pusiera el sol y me diera tiempo a grabar en el camino los portentosos paisajes que sospechaba que me encontraría. Pero primero había que llegar a la frontera y para eso, tal y como corroboraría más tarde, tenía que respirar bien profundo y bien hondo. Durante 240 kilómetros a más de 4000 metros de altura, el Paso de Jama es el más importante de la frontera argentino-chilena después del Paso Los Libertadores, tanto por estar asfaltado como por sus condiciones climáticas, lo que se traduce en un gran volumen operativo comercial a lo largo de todo el año. Conducir en moto en solitario por el desierto sin nada ni nadie en kilómetros y kilómetros me produjo una emoción difícil de describir. No sé, supongo que será el factor aventura. A mayor riesgo, mayor emoción. Wow, están viajando en Velhas Glorias. Sí, eso ahí. Ano 92. 92. ¿Cuántos kilómetros? 65. 1000. Ela tá sentindo a altitude, tá sem marcha lenta, sem nada, mas tá firme. Eu tenho motocicleta nova e ele tem uma nova, mas a gente quer arriscar, gosta da emoção. Meu respeto. É verdade, isso é verdade. Aí, ó. Tá vendo? Y pensando en lo loco que estaba por arriesgarme así al mal de altura, a la lejanía de los hospitales, al frío de la noche y a la ausencia de agua y cobertura, conocí a estos brasileños y recordé que cuando uno se cree loco termina por encontrar a verdaderos dementes. Estoy a 4200 metros. Tomándome, atragantándome, como en la última media luna argentina. Me va a empezar a doler la cabeza de un momento a otro. Pero merece la pena. No he comprado, que me voy para Chile. Enfermería. Hola. 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 Hostia, me duele la cabeza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Me podrían dar una pastilla para el mal de altura, por favor? Que me duele un poco la cabeza. No Sí. tenemos pastillita por el mal de altura. Ah, ¿no? ¿Y qué dan? Hola. Oxígeno. ¿Oxígeno? Se toma antes de iniciar el viaje. Ya acá no Ah, hace efecto. joder. Ya no te hace efecto acá arriba. Claro, no sabía eso. O sea, que en el momento no vale para nada, ¿no? No. Bueno, me he parado varias veces en el camino a hacer fotos y vídeos. Y entonces he estado como mucho tiempo en altura y me paro también a tomar un café tranquilamente. Y me está reventando la cabeza. ¿Al café no ayuda? Ah, no, era una chocolatada. Tampoco ayuda. ¿Tampoco? El café, todo derivado lácteo, queso, menta, no ayuda.
Hiciste todo. Todo lo Lo hice contrario. todo mal, todo mal. Tampoco. Estoy muy dedicado a mi profesión y me ando grabando en vídeo mientras viajo. Y Ahora vas a seguir de acá hasta 4200. Tenés que llegar a 5000, que todavía va a seguir la altura. llega a 5000 la altura. Sí, el pico máximo es 5000. Que creo que ahí te vas a parar. Muchas gracias por ayudarme y darme aliento. Parezco Darth Vader. Que me afecta mucho la altura a mí. En el Himalaya, en Nepal, me pasó lo mismo. Llegué a 4500 haciendo un trekking al quinto día y me reventó el cuerpo. Me tuvieron que sacar en burro. Pues no podía caminar. Provincia o residencia, país. España. España. ¿Qué tal España? Bueno, en algunas cosas bien, en otras mal, como todos los países. Comida, genial. Política, Peor, como la Argentina. Todos seguramente. mentirosos. Todo mentiroso. Pues yo soy de un pueblo muy bonito que se llama Llerena. Os lo recomiendo. Oh, en sueño. ¿Cuándo vamos a llegar nosotros ahí algún día? Y no está tan alto, ¿eh? Es mucho más fácil llegar a mi pueblo que llegar aquí, ya te lo digo, ¿eh? Algún día. Y si no llegamos, desde allá del cielo lo vamos a ver. Ah, claro. ¿Estás seguro? Agarras una nube Mm. y cuando estés por la península tienes que irte al suroeste. Si quieres te precipitas en forma de lluvia sobre mi casa. Así, las tecas. ¿Cómo te sentís mejor? Sí. Pues claro, ustedes son muy simpáticas, entonces ya me siento mejor también en cuanto a calor humano. Porque estas botellas son muy grandes para que me las lleve yo en la moto, ¿no? Si la Unas vas a cuerdas poder. ahí atadas. ¿Tu nombre? Agustín, y la lista esa que es de gente débil. Sí. Débil, pero valiente. Y así fue como llegué al desierto de Atacama. El desierto de Atacama es el desierto no polar más árido de la Tierra, delimitado por el Océano Pacífico al oeste y por la cordillera de los Andes al este. Cuenta con una superficie de 105.000 kilómetros cuadrados, una longitud de casi 1.600 y un ancho de 180 kilómetros cuadrados. Bueno, todo esto lo leí después en internet, pero a mí lo que se me pasaba por la cabeza en ese momento era: ¡pero qué pedazo de desierto, joder! Esta ecorregión chilena es rica en recursos minerales metálicos como cobre, hierro, oro y plata. Sin embargo, y al contrario que mis ancestros, yo no estaba en busca de nada de eso. Yo estaba en busca de la libertad. Y a ese ideal, a esa abstracción, a esa quimera, siento que uno puede aproximarse cuando está en medio de un escenario que bien pudiera ser marciano, solo, cara a cara con tus miedos y alegrías, con tus pensamientos luminosos y también con los oscuros, pero sobre todo con la sensación de creerse por momentos el puto rey del mambo. Pero muy gordos. Que se ha aterrizado el dron solo, tío. Estoy aquí buscándolo. Yo creo que lo voy a encontrar, ¿eh? Se ha quedado sin batería por hacer el gilipollas y apurar demasiado. ¡Ahí está!
Oh, Dios mío, qué cerveza me voy a tomar. Es que me estaba grabando aquí en el volcán. No me llega el aire. Como una cabra, entre la altura, el frío, la soledad y la moto, uno no puede acabar sino como una cabra, o como una alpaca, o como una llama. Y bajando una recta eterna llegué a San Pedro de Atacama. He aborrecido San Pedro de Atacama. Ya me habían avisado de que andaba muy turístico y tal, pero yo es que estuve en 2012 cuando aún no era tan conocido y tan mainstream. Y joder, tío, han utilizado lo fácil, macho. O sea, la fórmula que funciona, la de siempre. Solo quedan las paredes. O sea, de lo que yo conocí de San Pedro de Atacama solo quedan las paredes, porque el interior de esas paredes está lleno de negocios, de joyería. Entonces, pues me da pena. Un sitio donde realmente me lo pasé muy bien, que realmente me pareció auténtico, y a día de hoy me parece exactamente lo contrario. Me parece que no tiene ningún tipo de espíritu y que es un punto en el camino para el turista que cree que está haciendo algo de turismo alternativo. Así que una noche y no más, Santo Tomás. Dicen que la belleza está en los ojos del que mira, y yo quería mirar el desierto, ese inmenso manto de arena, roca y volcanes que, además de hermosos paisajes, también esconde algo que no se puede olvidar: los cadáveres de la dictadura de Pinochet, muchos de los cuales aún no se han encontrado, pero a los que tal vez les hagan compañía los nuevos desaparecidos y asesinados de las protestas contra Piñera de estas últimas semanas. Pero bueno, esta es otra historia más producto de la herencia que les dejamos siglos atrás y cuya herida sigue sintiéndose y perpetuándose hasta el día de hoy. Tras huir despavorido de ese lugar al que todos quieren ir, obtuve mi premio de viajero solitario en forma de ruta deliciosa. La ruta más rápida hasta Arica era por el interior, pero al mirar el mapa sentí que la ruta 1 tal vez fuera más bonita, así que seguí los instintos y, tras pasar por Calama, me dirigí a Tocopilla para conducir luego hasta Iquique. Un sol de justicia y sed de nuevos horizontes, surqué las áridas montañas del norte chileno para reencontrarme un año y medio después con las mismas aguas que bautizaron el comienzo de mi viaje. Había llegado de nuevo al mismísimo océano Pacífico. El Karoo 3 de atrás lo tengo que cambiar, o sea, lo quería cambiar en La Paz, pero en Bolivia no hay. Entonces tengo que conseguirlo en Iquique o en Arica, el único lugar, no en la Sofri. Bueno, pues ahí preguntaré. Sí. Amigo, buen viaje. Sí. Hasta luego.
Y como suele suceder, los instintos que me llevaron a tomar esa ruta no se equivocaron, porque los instintos vienen de dentro, de lo más puro, y trascienden toda decisión lógica. Y es que en el camino hasta Iquique estuve boquiabierto durante horas, con los pelos de punta en cada curva y cada recta, sintiéndome una especie de elegido muy suertudo que había llegado aquí para gozar. Me he ido para Tocopilla, donde he comido rico pescado, y ahora estoy en la ruta hacia Iquique, que la he cogido porque estaba el mar al lado. Lo que no me imaginaba es que era tan jodidamente bonita. La vais a ver. Cuando comienzas esta clase de viaje ya sabes lo que es importante para ti, pero no sabes exactamente a dónde estás yendo. Yo no tengo ni idea. Sin embargo, intuyo que si tomo las decisiones en base a las cosas que me son importantes, sea cual sea el sitio en el que termine, es a donde necesitaba ir. Buena forma de que me recibáis en Iquique, ¿eh? Así como una cerveza. ¿Por qué tienes ese acento medio argentino y español? Pues porque soy del sur de España y llevo un tiempo en Sudamérica. Donde necesitaba ir era un viaje externo que me llevara a uno interno, porque si el viaje es un viaje real, el crecimiento personal, humano y psicológico se vuelve prácticamente indisociable. Sería extraño vivir todas estas experiencias y permanecer impasible, como si nada sucediera y no se alterara mi forma de relacionarme con el mundo, con los demás y conmigo mismo. Para mí, todas estas experiencias me llevan hacia la expansión de conciencia hacia mis circunstancias, mis relaciones, mi realidad, mi búsqueda, mis suertes y mis desgracias. Conciencia de en qué y a quién dedico mi tiempo, conciencia de ser coherente entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago y lo que digo. Conciencia, en definitiva, de estar vivo.
mí no me gusta quedarme sin gasolina y no llego con lo que tengo a Arica, pero creo que es un buen momento para echarla. Mortadelo, con permiso, voy a desatarte. No te pongas nervioso. Yo no sé si se me va a ver la cara así, ¿eh? Mira, me voy a poner una luz porque si no... ¡Oh! ¡Ah! ¡Madre mía! Esto está lleno de polvo, ¿eh, Mortadelo? ¡Mierda! Mortadelo, me voy a limpiar en tu cama. Estoy aquí en medio de la carretera. De noche, vamos, que soy una víctima fácil. Y alguno pensará, y Agustín, ¿no te da miedo? Pero si tengo un bidón para rociarlos en gasolina, le he hecho un mechero y arden entero. ¿Cómo nos acerquen a mí? Vamos. Vamos. Oh, ay, que 4 litros más bueno. Ay, que con esto sí llego. Yo creo que llego con esto, ¿eh? Mira que llego, ¿eh? Que mi herpe y yo vamos a llegar a Arica. La ciudad más al norte de Chile. Hubo muchas batallas en la época criolla después de la independencia española, que se zumbaban los chilenos y los peruanos por este territorio. Todo, dámelo todo. Los camioneros deben pensar, ¿cómo le vamos a robar a ese loco si está... tiene que ser un psicópata? Mira, no soy psicópata, soy un tío de puta madre. Un poco zumbado, porque para hacer esto hay que estar un poco zumbado. Zumba. A ver, Mortadelo, hay que abrocharse el cinturón, que como te vea la Guardia Civil, te van a quitar 3 puntos. Y me va a llegar a mí, Mortadelo. ¿Qué pasa? La Virgen Santa, que ya tienes la nariz más empinada, ¿eh? Claro, paso tanto tiempo solo que a veces hablo con mis compañeros de viaje. Y Mortadelo ahora está un poco tímido en cámara, pero es un excelente conversador. ¿Verdad que sí, Mortadelo? Si es que cuando nos ponemos tú y yo a charla de física cuántica, se caga la perra, ¿eh? Me ha dejado BMW, un intercomunicador por aquí, que le pongo por aquí, y hablamos mientras yo conduzco. He de decir que tiene la mente un poco perturbada, Mortadelo, ¿eh? ¿Verdad? ¡Mortadelo! ¡Mortadelo, no me folles la oreja, ¿eh? ¡No me folles la oreja! Claro, tanto tiempo aquí atado, que luego está desatado. Chistes lingüísticos aparte, Mortadelo me lleva acompañando ya. ¿Cuánto llevamos, Mortadelo, tú y yo? Pues unos 45.000 kilómetros juntos, ¿eh? Aquí el amigo narigudo y yo. Y no echa de menos a Filemón, porque Filemón es un cabronazo. Mortadelo, para quien no lo sepa, es uno de los 2 personajes, Mortadelo y Filemón, del archifamoso y conocido cómic de Ibáñez, del cual me nutrí y bebí de pequeño. Me compraba mi padre siempre unos libros gordos, de estos gordos, con un montón de historias. Y siempre me acostaba leyéndomelas. Luego empecé a ver porno. No, nunca he sido un gran consumidor de porno, la verdad, pero respeto a quien lo consume. No, yo es que prefiero la imaginación, como tengo mucha. Bueno, ya está, voy a dar lo que queda y me voy. Adiós, adiós. Si vas para Chile, Hola. te ruego que ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Y después de una buena dosis de carretera, llegué a Arica. una casita muy linda y chiquita que está en la falda de un cerro enclavada, la adornan las parras. Y me pasó lo que siempre me pasa cuando llego exhausto. Suele pasar, ¿eh? Pesaba el bicho. Era previsible. Vamos a quitar un par de maletas que va a ser más fácil. Ya. Es que estoy reventado. Llegada triunfal a Arica. Llegada triunfal por haberlo hecho vivo. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a